Hoy hemos querido invitar a dos especialistas, a dos analistas, a dos lectores de la realidad internacional y local que vale la pena escucharlos y yo creo nos van a dar mucho juego para conversar de estos temas. Está con nosotros Ramiro Escobar, docente de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, profesor de la Universidad Católica, periodista impenitente, internacionalista. Ramiro, bienvenido. ¿Cómo te va, Se me acaban los conceptos, gracias por estar aquí. Y Santiago Mariani, a quien ustedes ya conocen, a quienes hemos recurrido mucho a él para entender mucho de las cosas de la política nacional e internacional. Es profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Gracias también por estar con nosotros. Hola, Carlos. Un gusto, ¿Qué tal? Gracias. Un lujo estar con Ramiro. No, encantadísimo. Abramos esta conversación. Olvídense de preguntas y respuestas. Desarrollemos el juego de la conversación, que es lo más simpático. Y yo quisiera comenzar diciendo por qué hay que poner en relieve el hecho, Ramiro, de una Asamblea General de la OEA celebrado en Lima. Bueno, primero porque la OEA es uno de los organismos regionales más antiguos del mundo, probablemente el más antiguo, anterior a la Unión Europea, a la Comunidad Andina, etcétera. Reúne a 35 estados de la región y tiene una relevancia fuerte porque no es solamente el discurso, sino es la práctica, por ejemplo, a través de documentos que se tratan de hacer cumplir, como la Carta Democrática Interamericana, o como lo que se ha discutido acá en Lima, Carlos, la lucha contra la discriminación, la salud inclusiva. Hay un documento de condena a Nicaragua, hay también otro documento sobre el papel de la mujer. Entonces hay una serie de propuestas que se han discutido en esta 52 Asamblea General que son bastante más importantes que estas protestas que se han generado en torno al evento, porque supuestamente está promoviendo el aborto, es un organismo de izquierda, cosa que no se sostiene en la realidad. Es un absurdo. Totalmente, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo el debate sobre este evento tan importante se ha centrado en gran medida ahí por la acción de algunos políticos o congresistas incluso que han estado alentando marchas que yo no había visto antes en este país, en nuestro país, ¿no? Para protestar contra un organismo que en realidad es una asamblea de países y no puede imponer nada, ¿no? Santiago, sin embargo hay países a partir del gobierno que los lidera que ven a la OEA como un amigo muy cercano a Washington y desconfían de él. ¿Te parece justa esa mirada crítica? Bueno, si lo miramos desde el Perú, probablemente podríamos decir que esa mirada no se ajusta a lo que algunos países pueden estar sintiendo. ¿Por qué? Porque tomemos las palabras del secretario general Almagro, de lo que dijo, que me parece que es de las cosas más relevantes que ocurrieron en esta reunión. Él dijo: los mandatos constitucionales están para cumplirse. Es decir, él está diciendo en este auditorio, donde están todos los cancilleres, la importancia que tiene la democracia en nuestros países y especialmente la democracia en el Perú, en un momento que está siendo asediada, que está siendo golpeada, que está siendo puesta en discusión, cuando en realidad la discusión tendría que ser el hambre, la tragedia que estamos viviendo en torno a la situación mundial y cómo está golpeando al país. Entonces, las palabras del secretario general. ¿Y por qué digo que para el Perú no puede caber esta sensación de que es un organismo que responde a Washington? Porque en el momento crucial, cuando el Perú necesitaba un apoyo muy contundente de la comunidad internacional para evitar que Fujimori, a través del fraude, se quedara en el poder, la OEA con Stein, que los peruanos y peruanas que tengan más de 40 años mucho, ¿no, Ramiro? Deben recordar con mucho cariño y el rol que cumplió. Y luego la OEA cumplió también un rol destacado, lo acaba de nombrar Ramiro, en el año 2001, cuando por unanimidad se adopta el instrumento de la Carta Interamericana Democrática, que además es un documento Lima, ¿no? En Lima, que es un documento que está vigente y que es un documento en el cual los peruanos le dieron la impronta de lo que este documento contiene en torno a la democracia, porque los agentes democráticos del Perú en ese momento, fruto de la experiencia que se había vivido de un gobierno autoritario que había tratado desde el poder construir una maquinaria que evitara que la democracia pudiera florecer,
pusieron en este documento las cláusulas y le dieron los elementos como para evitar que nuevamente eso vuelva a ocurrir. Por lo tanto, que la OEA esté ahora en Lima sesionando y recordándole a los peruanos a través del secretario general la importancia que tiene los mandatos constitucionales, las reglas de juego, cuidar la democracia, creo que eso es una nota bien importante para marcarnos el rol que está jugando la OEA, que no es un rol que responda a Washington, sino que es un rol valioso, que está mucho más influido, creo yo ahora, por los gobiernos latinoamericanos que están queriendo cuidar la democracia. ¿Cómo transita, cómo es la cadena de transmisión de lo que se discute en una asamblea de cancilleres o de presidentes hacia convertir eso en políticas públicas y que llegue a la gente, Ramiro? Lo que tú vas a leer en las resoluciones que se están trabajando, y ese es un trabajito que creo que deberían haber hecho los congresistas que han alentado las protestas o las personas que han creído que tiene sentido protestar en las calles contra la OEA, y son términos diplomáticos usuales, ¿no? Instar, promover, llamar. Se acuerda aprobar estas resoluciones entre los países y luego cada país tiene que plasmar eso en sus políticas públicas internas. Voy a citar algunos ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, en la resolución sobre salud resiliente e inclusiva, una de las cosas que se promueve y se llama a los países a hacer esta política de, por ejemplo, investigar más y que se genere la posibilidad de fabricar vacunas en la región. Y luego, además, hay otro apartado, mejor dicho, de esa resolución que habla de la conexión entre salud humana, salud ambiental y salud animal. ¿Y esto por qué, Carlos? Esto es algo de lo que no se ha hablado mucho acá tampoco, ¿no? Es decir, ¿de dónde vienen las pandemias? Vienen del territorio silvestre. De la zoonosis, ¿no? Exactamente. Y si tú destruyes los ecosistemas, te vas a contagiar con más virus frente a los cuales no tienes resistencia. Totalmente de acuerdo. ¿Qué otra cosa se dice? Por ejemplo, hay otra resolución que es la central, el tema del evento, la lucha contra la discriminación. Entonces se insta a los países a evitar cualquier medida o cualquier acto que vaya en desmedro de las mujeres, de las personas con discapacidad, de los pueblos indígenas, abrir las puertas a una mayor participación. Y eso, por ejemplo, ¿cómo se plasmaría en un país? Bueno, que se cumplan las cuotas de la paridad en las listas. Por ejemplo. Que se cumpla la inclusión de pueblos indígenas, que es algo que en el Perú ya está vigente y no se cumple, ojo. O que se defiendan los líderes ambientales de América Latina, que están muriendo por montones. Por montones. ¿No? Entonces, no es irrelevante lo que se dice ahí. Que se discuta la ley de cuidados, el sistema de cuidados, que permitiría a las mujeres más espacio para ser más profesionales, salir a la calle. Por ejemplo, ¿no? Todo eso está figurando en las resoluciones y como comentaba Santiago, el papel de la OEA no es irrelevante, pues, porque marca de alguna manera la agenda de la región y además porque en ese momento hay varios gobiernos que están interesados en que la democracia se amplíe. Y para hacerlo en homenaje a Argentina, como decía Raúl Alfonsín, la democracia se tiene que comer, se tiene que vivir, se tiene que dar vivienda, ¿no? Claro, de acuerdo. Santiago, Landa Dixit, ciertamente, dice el canciller Landa, el anonimato y la impunidad de los mensajes de odio en algunos formatos y medios de comunicación, o la animosidad política y la irresponsabilidad de quienes pretenden, contra todo principio democrático, eliminar a sus adversarios, alientan estas prácticas destructivas. También lo hacen los prejuicios y los estigmas sedimentados en discursos excluyentes. Me parece clave, Santiago. Sí, y el canciller Landa, lamentablemente, en el momento que él tenía que tener mayor protagonismo, el Congreso aparece tratando de utilizar o mal utilizar las herramientas que tiene a su disposición de control político para ponerlo en ridículo frente a la comunidad internacional en un momento que el Perú tenía que dar un mensaje muy distinto y lamentablemente sucede esto. ¿Qué es lo que me parece que los países están leyendo acerca del Perú con estas cosas que están viendo que son sorprendentes? Que es que su democracia se está deslizando hacia un juego de suma cero donde
no se están respetando mínimas reglas de convivencia, mínimas reglas de juego, y por eso aparece nuevamente la prohibición de que el presidente pueda ejercer sus facultades y pueda... En medio de la Asamblea. En medio de la Asamblea General. Y creo que esto no es algo en contra del presidente Castillo en particular, sino que esto viene arrastrándose desde el año 2016, cuando un sector de la política comenzó con un juego de bloqueo permanente desde el Congreso. Empezó con Saavedra, cuando lo sacaron sin que hubiera ninguna razón, y permanentemente la mayoría congresal accedió al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y no le permitió gobernar. Ese asedio brutal lo estamos viendo ahora de una manera más sutil, diferente, a través, por ejemplo, de estas medidas de querer citar al canciller, de no permitirle viajar al presidente. Es decir, estamos viendo una democracia en descomposición, fruto del juego que están haciendo los propios jugadores en un uso que a todas luces es abusivo, en fin. Como gesto perverso, pero como resultado también, nuestros vínculos con la Unión Europea, con quien se iba a reunir el presidente Castillo, son muy ricos, y una visita al Santo Padre, Ramiro, ni qué decirlo. Bueno, es que cuando se tiene esa ceguera, digamos, temporal, histórica, como la que ha descrito Santiago, que es lo que nos está pasando ya desde hace por lo menos 5 años, ¿no? Bloqueo, falta de diálogo, degradar la democracia, tener una extrema animosidad contra el adversario y considerarlo ya un enemigo, ni siquiera un adversario. Más allá de la gestión, ¿no es cierto, Ramiro? Exactamente, y creo que en este caso, por ejemplo, que el presidente no Ramiro, te interrumpo, tenemos que ir en vivo. César Landa, el canciller, está declarando. Okay. Vamos en vivo.